Para comenzar, Contact es una película de 1997 dirigida por Robert Zemeckis y protagonizada por Jodie Foster y Matthew McConaughey, basada en el libro del mismo nombre escrito por Carl Sagan. La película sigue a la doctora Eleanor Arroway, una astrónoma que ha dedicado su vida a buscar señales de vida extraterrestre. Después de años de investigación, Arroway y su equipo reciben una señal misteriosa de un sistema estelar cercano que parece contener un mensaje codificado. Con esto en mente podemos preguntarnos, ¿es posible detectar una señal como esta en la vida real? Pues la respuesta a esta pregunta es que sí. De hecho, los científicos han estado buscando señales de radio extraterrestres durante décadas. Este esfuerzo se conoce como el programa SETI, por sus siglas en inglés, Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, y se basa en la idea de que las civilizaciones extraterrestres podrían estar transmitiendo señales de radio a través del universo. Aunque aún no se ha detectado ninguna señal de radio confirmada de origen extraterrestre, la búsqueda continúa y es posible que algún día se encuentre algo, pues la esperanza es lo último que se pierde. De igual manera, en la película se muestra cómo Ellie y su equipo construyen una enorme estructura llamada máquina de viaje interdimensional para establecer contacto con los extraterrestres, por lo que podemos preguntarnos, ¿es posible construir tal máquina? Bueno, en teoría, la máquina del viaje interdimensional se basa en la idea de que es posible manipular el espacio-tiempo para viajar a través de distancias extremas por agujeros de gusano. Si bien esta idea suena como ciencia ficción, la física teórica sugiere que es posible, aunque actualmente no contamos con la tecnología para hacerlo realidad. Finalmente hablemos de lo más interesante y la razón por la que probablemente entraste a este video. ¿Es posible que haya vida en otros planetas? De hecho, los científicos han descubierto miles de planetas fuera de nuestro sistema solar en los últimos años, muchos de los cuales se encuentran en la zona habitable de sus estrellas. La zona habitable es una distancia ideal en la estrella en la que es posible que exista agua líquida en la superficie del planeta, lo que es un requisito importante para la vida tal y como la conocemos. Si bien aún no hemos encontrado evidencia definitiva de vida extraterrestre, los descubrimientos recientes sugieren que es posible que haya otras formas de vida en el universo. Aunque tomando en cuenta que las distancias del universo son exageradamente enormes, la posibilidad de que una de estas civilizaciones nos visite o nos haya visitado son mínimas. En conclusión, Contact ofrece un emocionante y bastante exacto punto de vista de cómo la ciencia y la tecnología podrían permitirnos establecer contacto con una civilización extraterrestre. Si bien algunos de los conceptos presentados en la película son aún ciencia ficción, otros son científicamente plausibles. Pero ahora tú dime, ¿crees que hay vida más allá de la Tierra? Y si así fuera, ¿podríamos tener un contacto? Hasta aquí el video de hoy. No olvides que si te gustó puedes dejar tu like, suscribirte o compartir. Y no olvides que... universe is a pretty big place. So if it's just us, it seems like an awful waste of space. Adiós.